Enrique Dussel es reconocido internacionalmente por su trabajo en el campo de la ética, la filosofía política, la filosofía latinoamericana y en particular por ser uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, corriente de pensamiento de la que es arquitecto, habiendo sido también uno de los iniciadores de la teología de la liberación. Ha mantenido diálogo con filósofos como Karl Otto Appel, Gianni Vattimo, Jürgen Habermas, Richard Rorty, Emmanuel Levinas y Adela Cortina. Su vasto conocimiento en filosofía, política, historia y religión, plasmado en más de 50 libros y más de 400 artículos, muchos de ellos traducidos en más de 6 idiomas, lo convierte en uno de los más prestigiados pensadores filosóficos del siglo XX, que ha contribuido en la construcción de una filosofía comprometida. Ha sido crítico de la modernidad apelando a un nuevo momento denominado transmodernidad. También ha sido crítico del helenocentrismo, del eurocentrismo y del occidentalismo. Defiende la postura filosófica que ha sido denominada bajo el rótulo de giro descolonizador o giro descolonial. Una característica notable, curiosa, de la teología de la liberación es que, desde muy temprano, ha provocado que se escriba la crónica de sus orígenes y de su desarrollo. Ya en 1980, apenas 9 años después de la publicación del libro Señero de Gustavo Gutiérrez, se publica una larga investigación sobre la teología de la liberación. A partir de aquí la bibliografía ha crecido incansablemente. Destaco 4 aspectos de los orígenes de la teología de la liberación. A. En lo teológico, la teología de la liberación depende muy directamente de la renovación que se dio en la teología de lenguas francesa y alemana en torno a la mitad del siglo XX, y que influyó decisivamente en el Concilio Vaticano II. B. En lo eclesial, la teología de la liberación se vincula con la existencia de un activo grupo de obispos innovadores, sin miedo ante el mundo actual. Estos obispos constituyen el núcleo que anima y orienta la mayoría en el concilio y también en la primera repercusión del concilio en el nivel de la jerarquía en América Latina, que fue la Conferencia General de Medellín, 1968. C. En lo social, la teología de la liberación fue impactada fuertemente por la pobreza de América Latina. Pero no simplemente por el hecho de que existe pobreza, sino porque esa pobreza fue sentida. Subrayo que se trata de un asunto de sensibilidad, por un lado, como un escándalo intolerable dado que América Latina era un continente masivamente cristiano y católico, y, por otro, como un estado que se podía superar, porque la modernidad occidental había descubierto los medios para lograr el desarrollo económico, político y social de los pueblos, como se podía ver en el norte. Así, se mezclaban en el modo de sentir la realidad de la pobreza 2 sensibilidades. Una, propia de la fe. La otra, de la modernidad. Por esta segunda, entraba en la teología de la liberación el talante progresista, típico de los años 50 y 60 del siglo pasado, que marcó también, en alguna medida, al Vaticano II. D. En lo político, la teología de la liberación hizo suya la perspectiva de la teoría de la dependencia. Esta aparecía como la visión más adecuada no solo para explicar la pobreza y la opresión de nuestros pueblos, sino ante todo como la que podía proponer las vías eficaces de su superación, precisamente porque detectaba los mecanismos que en la sociedad generan la opresión y la pobreza. Por aquí también, sobre todo por este acento puesto en la necesidad de eficacia en la acción, entraba en la teología de la liberación el talante de la modernidad. La teoría de la dependencia se presentaba, además, con un plus. Era una teoría social elaborada principalmente por científicos sociales de América Latina, en diálogo con las ciencias sociales críticas de orientación marxista, particularmente con la teoría del imperialismo de Lenin. El primero es la oposición decidida que tuvo que enfrentar, casi desde sus mismos inicios. Y no solo desde fuera de la iglesia, donde era comprensible que despertara la ira de los políticos de derecha, defensores del statu quo, incluido aquí el gobierno de los Estados Unidos. Encontró oposición también dentro de la iglesia. A fines de 1972, a poco más de un año de la publicación del libro de Gutiérrez, es elegido secretario general del CELAM el recién ordenado obispo Alfonso López Trujillo, con el expreso encargo de limpiar los institutos del CELAM, catequesis, pastoral, etc., de teólogos y funcionarios adscritos a la teología de la liberación o simpatizantes de ella. Esta teología despertó pronto también el interés del Vaticano.
La Congregación de la Doctrina de la Fe hizo que Gutiérrez y Eleboz se explicaran, este último fue obligado a un año de silencio. Luego vinieron las dos instrucciones sobre la teología de la liberación, de 1984 y 1986, la primera de las cuales construyó una teología de la liberación marxista y la condenó. Más allá de esta oposición explícita, de dentro y de fuera de la Iglesia, la teología de la liberación ha tenido que desarrollarse en lucha con una historia que le ha sido adversa. Porque, recién nacida, América Latina se llenó de dictaduras militares, lo que hizo que, ya en 1975, se hablara de una teología de la liberación y el cautiverio. Y porque pierde, a partir de 1989, el socialismo real, en el que podía apoyarse para postular su afirmación de que existe una alternativa al capitalismo, que ahora se convierte en una marea que todo lo arrolla a su paso. B. El segundo rasgo que veo en la evolución de la teología de la liberación es la capacidad que ha mostrado para abrirse a esta adversidad y cambiar. Los teólogos de la liberación en su inmensa mayoría han sido capaces de acoger críticas y de dejarse enseñar por los acontecimientos, pero sin abandonar los principios que dieron origen a la teología de la liberación. Un testimonio muy hermoso de esta flexibilidad en la fidelidad es el prólogo, titulado Mirar lejos, que añadió Gustavo Gutiérrez a la 14ª edición española de su Teología de la Liberación. Perspectivas, en 1990, una nueva edición que reelabora bastante profundamente la versión original. Entre los factores que han intervenido positivamente en esta apertura, se puede mencionar el diálogo con teólogos liberacionistas y con situaciones de pobreza y opresión de fuera de América Latina. Un primer encuentro con el otro se dio en Estados Unidos con dos minorías, la católica de origen hispano y la negra, en un congreso en el año 1971. Bueno, en lo que concierne a la filosofía de Enrique Dussel, tenemos que considerar que él considera al otro, visto tanto un objeto o una persona, no necesariamente como un ser humano en sí, en tanto nosotros englobemos a este otro dentro de nuestra ética, de nuestra moral, y lo acojamos para ser un servidor y un factor que ayude en la resolución de los problemas, vamos a estar demostrando lo que Jesús plantea en el Evangelio. Es decir, en tanto nosotros nos comprometamos con el prójimo y empecemos a interactuar en búsqueda de un bien colectivo, vamos a ser bien vistos desde el punto de vista bíblico de lo que propone Jesús en su testimonio. Ahora, entonces Dussel desglosa todo este tipo de conceptos y lo aplica para los diferentes ámbitos, para la política, para la sociedad, entre otros. Entonces, en el caso de la política, tendríamos que Dussel ve el Estado como un ente que necesariamente debe centrarse en el bienestar de la comunidad, es decir, debe centrarse en distribuir sus bienes, valga la redundancia, en pos de poder facilitar las cosas en la parte necesitada de la población, en el pueblo en sí. Siendo entonces de ahí donde sale la idea de la sociedad como un factor único o un eje de, bueno sí, o sea, diría más como un ente que evoca unidad, una unidad sana, pues entonces sería considerar a la sociedad como un centro de apoyo mutuo entre las personas para poder así conseguir superar las dificultades o los problemas que llama Dussel pues en el otro, que era lo que antes mencionábamos. Entonces, tenemos que considerar con Dussel que siempre va a haber una persona que tenga problemas, y no problemas en el sentido literal de la palabra, sino problemas en el sentido de tanto la personalidad como psicología, etcétera. O sea, que no necesariamente sean problemas que se manifiesten en primera intención y que atenten contra la integridad de una persona, sino que sean problemas más profundos y de hecho inherentes ya a la persona en sí.